Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este anecdotario de TVWAC. Y le damos la bienvenida cordial a un físico que trabaja con membranas animales, ya nos platicará. Abraham, bienvenido, Abraham Cisneros, mejorado. Muchas gracias, Luis. Gracias por este espacio. Sí, podemos platicar lo que sea. A ver, platícanos. Primero, ¿cómo es tu actividad actual? Y luego, ¿cómo llegaste a ella desde otros derroteros? Claro. Sí, actualmente trabajo como investigador por México en este programa que inicialmente se llamó Cátedras CONACYT. Y actualmente estoy comisionado en el Instituto de Neurobiología en la UNAM, aquí en el campus Juriquilla. Entonces trabajo en el laboratorio de neurofisiología celular, entendiendo más o menos la comunicación entre neuronas y otras células en el cerebro para ver cómo funciona la sustancia blanca. La sustancia blanca. Y, es decir, ¿cómo llega un físico a interesarse por modelos animales? Sí, es una pregunta que recibo más o menos de manera constante. Si bien yo estaba estudiando física, una de las maneras de las posibilidades que yo tenía para titularme era hacer un trabajo de investigación. Y en este trabajo de investigación conocí a un equipo de trabajo que aplicaba campos magnéticos en sistemas biológicos. Y yo me interesé por eso y de hecho a partir de la licenciatura comencé a hacer cositas en sistemas biológicos. En ese caso en particular eran campos magnéticos aplicados en ratas. Los campos magnéticos sí les tocaban a todos los físicos. Eso sí, nos tocaban a todos los físicos. De hecho, era un equipo en donde los físicos aplicábamos los campos magnéticos y los médicos y biólogos se encargaban del análisis histológico y, por supuesto, a nivel celular. Entonces ahí todavía tenía bastante desconocimiento de los sistemas biológicos, pero la curiosidad empezaba ya a brotar en gran medida, ¿no? A picarte. Pues un poquito a aprender de biología. Me empecé a juntar con biólogos, esa es la respuesta que siempre digo. Me hice amigo de ellos y me enseñaron, pienso, muchas cosas. Aquí en la universidad se cuenta como anécdota que los químicos, los biólogos se consideran los únicos científicos y los químicos dicen, no, nosotros estamos en la base, y los físicos dicen, sí, nosotros más en la base. Pero bueno, hiciste una transición interesante. Sí, la transición fue gradual, es decir, si bien empecé con un poquito de campos magnéticos, la curiosidad y la duda de qué estaban haciendo esto en sistemas biológicos me llevó a empezar a hacer cosas más de física biomédica o de ingeniería física. Entonces el posgrado lo hice como tal en ingeniería y física biomédicas y ya trabajé más entendiendo el funcionamiento celular desde un punto de vista desde su membrana y cómo las proteínas en sus membranas básicamente ejercen la función celular. Y explícanos más eso. Sí, todas las células, digamos, que tienen la barrera que tienen con el medio extracelular, pues es una membrana compuesta de lípidos y también proteínas. La que los hace individuales, las delimita de su medio. Digamos que cada célula en nuestro organismo tiene componentes particulares que la distinguen dependiendo del tejido en donde están. Algunas proteínas son de carácter generalizado y las puedes encontrar en células del sistema nervioso o en células del dedo gordo del pie, pero en general hay siempre una marca específica. Y eso es lo que le da, digamos, la manera de dirigirse o funcionar a las células y la manera en que se puede comunicar con otras de manera local o de manera un poco más a distancia, digamos. Lo que permea a través de sus membranas. Lo que permea a través de sus membranas y que no difunde de manera pasiva a través de los lípidos, puede permear gracias a la ayuda de proteínas de membrana. Entonces uno puede de hecho registrar la actividad eléctrica de las células midiendo cómo cambian estas proteínas en la membrana. Y lo puedes hacer con las células, sí, del sistema nervioso central, como ahora trabajo, pero lo puedes hacer básicamente con cualquier tipo celular que se deje. Y
y esa comunicación que se da entre las células, las neuronas, cómo funciona y para qué. Bueno, Sí. es obvio que para qué, para... Sí, es muy interesante. Si bien esto que estaba yo hablando sucede en las células de todo el organismo, en el sistema nervioso central es muy interesante porque, claro, la comunicación neuronal, la transmisión de los impulsos nerviosos en el cerebro, que se da entre neuronas, básicamente radica en que también funciona esta comunicación. Nosotros en el laboratorio de neurofisiología celular trabajamos con otras células que se comunican con las neuronas. Estas células se llaman oligodendrocitos u oligos, ¿no? Su nombre corto es oligos. Oligo quiere decir poco, ¿no? Oligo quiere decir poco. Oligodendrocitos tiene una etimología, sus raíces son griegas y significa célula de pocas ramificaciones. Ah, claro. Que hoy en día en realidad sabemos que tiene muchas ramificaciones, pero originalmente fue descrita así. Y estas células forman una estructura en el cerebro que es la sustancia blanca. Esta estructura en el cerebro se llama mielina. Y la mielina recubre los axones de las neuronas y eso hace que la transmisión de los impulsos nerviosos sea eficiente y que sea óptima. Entonces a nosotros nos interesa saber cómo se comunican neuronas y oligos para saber cómo se forma esta mielina. Esto es importante porque la mielina no está ahí, quiero decir, se empieza a desarrollar a partir de que básicamente nacemos. Entonces, la formación de la mielina la llamamos mielinización. Y una vez que nosotros venimos al mundo, la mielinización en nuestro cerebro empieza a desarrollarse. ¿Cómo es esta comunicación? Eso es lo que queremos averiguar. Porque tal vez, sabiendo cómo se comunican las neuronas y los oligos, tal vez podríamos diseñar alguna estrategia de modulación de la mielinización. ¿Por qué? Porque en muchos escenarios de alteraciones o de daño, como es en la mayoría, sino es que todas las enfermedades neurodegenerativas tienen pérdida de la mielina. Eso ocasiona que los impulsos nerviosos no se transmitan de manera eficiente u óptima y por tanto que haya deficiencias, dependiendo de la región del cerebro, deficiencias en la motricidad, deficiencias en la cognición, como por ejemplo la memoria o el aprendizaje. Y en todas estas condiciones que impiden una vida plena, digamos, ¿la mielina tiene que ver? La Tanto mielina, para movernos bien como para recordar. La mielina tiene que ver para para todo lo que acabas de mencionar, efectivamente para los movimientos o para la cognición en general. En general. En general, sí, las neuronas, en gran parte del cerebro, las neuronas necesitan mielina para comunicarse de manera eficiente. Si no la tienen, esta comunicación se ve afectada y entonces ocurren consecuencias. Y te digo, todas las enfermedades, esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson, el infarto cerebral, todas tienen dentro de sus haberes, digo yo, pérdida de mielina. ¿Y la mielina es algo que producimos todo el tiempo? La mielina es algo que empezamos a desarrollar una vez que nacemos. Más o menos. No. Antes, algunas estructuras en el cerebro empiezan en la etapa perinatal, ¿no? Incluso cerca del nacimiento, pero sobre todo después del nacimiento. Y hay algunas, aunque está esto en evolución constante, llega un punto en la adultez en que más o menos adquirimos nuestra meseta de mielinización. Y luego cuando nos convertimos a adultos mayores o ancianos, la mielina se va perdiendo, porque los oligos que la forman se van perdiendo con el tiempo. Ese es un evento natural normal. La ancianidad. Esa es la ancianidad, esa es la vejez. Que nos acecha siempre. ¿Hay forma de estimular o de evitar los defectos en la producción de mielina? Todavía hay bastante en investigación al respecto. Porque antes ni se hablaba de eso. Antes no se hablaba de eso. Antes se creía que células que no eran neuronas estaban ahí únicamente como un soporte físico, ¿no? Como un soporte estructural.
pero hoy se sabe que incluso en el caso de los oligos particularmente, los oligos ayudan a que las neuronas estén sobreviviendo también. Entonces, claro, no solo se pierde la mielina que forman los oligodendrocitos, sino que las neuronas podrían verse afectadas en su sobrevivencia porque no están los oligodendrocitos. Existen distintas pistas, digamos, que nos indican qué cosas podríamos llevar a cabo o hacer en la vida cotidiana para no molestar a la mielina. Esto es como con muchos consejos de salud. Llevar una dieta saludable, hacer ejercicio, no exponerse a cosas nocivas como el alcohol o ¿cómo se llama? El tabaco. O sea, normalmente los consejos de una vida saludable impactan también de manera positiva o negativa, si los llevas o no, para la mielinización. Y por supuesto, enfermedades neurodegenerativas van a quitar porque van a quitar mielina. Que algunas se ignora incluso cómo exacto, sí. Algunas de ellas se ignora cuál es la razón o cuál es la causa que las dispara. Ya. Sí. Otra pregunta. Lo que en esos, digamos, consejos de cómo favorecer que la vida saludable se prolongue, está el tener ciertos retos, el no ser rutinaria tu vida cotidiana, Sí. porque eso se oye, ¿no? Sí, algunas cosas positivas, por ejemplo, son el entrenamiento, no solo el entrenamiento físico, sino el entrenamiento, por ejemplo, de algún instrumento musical o de las artes musicales en general. Esto promueve adaptación de la mielina en algunas regiones. Por ejemplo, se cree que los músicos como tal pueden hacer que haya una sincronización de su actividad cerebral en algunas regiones cuando han llevado un entrenamiento musical, que esta sincronía la puedan hacer más eficiente. Entonces eso convierte a los músicos en expertos escuchas para la música y la identificación de patrones musicales, pero no solo eso, si tú puedes adaptar una región con este tipo de entrenamientos y esa región está involucrada en otro tipo de tareas, dígase por ejemplo aprendizaje, entonces con seguridad que tener un entrenamiento complejo como este tendrá efectos positivos en una tarea como lo es el aprendizaje, sin duda. Es importante sobre todo para sí. nosotros los de la tercera o cuarta edad. Y Abraham, ¿qué es lo que se envían las neuronas unas a otras a través de sus membranas? ¿Son químicos? Son químicos. Las neuronas se pueden comunicar de una manera sináptica, se llama, hacen una sinapsis, una unión. Y en esta unión no es que estén haciendo un contacto físico, sino que hay un espacio entre ellas. Y en este espacio entre ellas, en una sinapsis química, se liberan los que conocemos como neurotransmisores, ¿no? Y estos neurotransmisores se liberan de una neurona, la neurona presináptica, hacia otra neurona, que es la neurona posináptica. Y estos neurotransmisores, dependiendo cuál es este neurotransmisor, como GABA o glutamato, pues activarán proteínas en la membrana de la neurona siguiente. Eso es como se transmite, digamos, la comunicación neurona a neurona en una sinapsis química. Y eso es lo que permite que haya esta transmisión de información en todo el cerebro. Pero esta sinapsis química no solo existe entre neuronas, existe entre neuronas y células de oligodendrocitos, por lo cual creemos que esta es una de las formas en las que podrían estarse comunicando para que la neurona le diga, oye, oligo, necesito mielina, ven y fórmamela en los axones neuronales. Es probablemente esta una de las formas de comunicarse. ¿En dónde están esos oligos? ¿En células de dónde? Los oligodendrocitos están por todo el cerebro, aunque con algunas poblaciones heterogéneas, digamos, ¿no? Dependiendo de la región, en algunas regiones donde hay más mielina, pues habrá más oligodendrocitos. En regiones en donde no necesariamente hay sustancia blanca en demasía, la población no necesariamente tendría por qué ser altamente poblada. Y luego, los oligodendrocitos en realidad son células maduras que forman la mielina.
pero provienen de todo un linaje que necesita madurar para formar esa mielina. Y hay nichos particulares en el cerebro que contienen estas células jovencitas, se llaman precursores de oligodendrocitos, para no batallar. Y los precursores de oligodendrocitos están contenidos en algunos nichos que para cuando se les necesite, se les manda a llamar con una comunicación que queremos averiguar cómo es, se les manda a llamar y estos pueden moverse, es decir, migrar, pueden proliferar, se multiplican y cuando llegan a las zonas en donde se necesita mielina, maduran o se diferencian a oligos maduros que pueden producir pues eso, mielina. Abraham, ¿cómo ven todo eso? ¿Cómo lo Sí. lo estudian? ¿Cómo lo perciben? Hay maneras directas y maneras indirectas. Por supuesto que típicamente las que uno se puede imaginar como maneras directas son haciendo análisis histológicos, cortes de tejidos cerebrales que pueden ser procesados para tinciones específicas, para ver, no sé, alguna proteína, para ver la mielina, que es lo que hacemos nosotros. Para verlos aumentados con Sí, instrumentos. sí, esto lo puedes ver en un microscopio óptico con algunos objetivos. Puedes incluso ver a nivel, decimos nosotros, ultraestructura de la mielina. Y tú puedes usar microscopios un poquito más sofisticados, como lo es el microscopio electrónico. Que ya no tienes un objetivo como tal viendo en una lámpara, en campo claro, una imagen de las células, sino necesitas un haz de electrones perfectamente localizado sobre alguna muestra biológica, en este caso células, y puedes tú tener resolución de nanómetros, o sea, de por 10 a la menos 9 metros. Y con eso puedes ver estructuras todavía mucho más pequeñas. En el laboratorio del instituto, en la UNAM, ¿tenemos esos instrumentos? En el instituto hay unidades diversas que pueden ofrecer distintos servicios o estrategias metodológicas y una de ellas es, en la unidad de microscopía se contiene un microscopio electrónico de transmisión, se llama. Y los cortes de tejido los están obteniendo ¿de qué animales? En nuestro caso particular, en el laboratorio de 14, trabajamos con modelos animales como ratas o ratones. Entonces, los cerebros de estos animales son disectados en algún punto de los experimentos y son cortados en el mismo laboratorio. Pero puede ser que haya personas que trabajen con otros modelos animales y cuya disección será, dependiendo del tamaño, el aparato, ¿no? Porque los sistemas nerviosos de los seres vivos se parecen, ¿verdad? Se parecen muchísimo. Muchísimo. Nosotros usamos roedores como modelos, pero por supuesto que habrá una complejidad distinta, pero hay cosas que se pueden más o menos extrapolar. Saber que cómo funciona el ratón, funciona Exacto. nosotros. Y bueno, esta es una manera directa, aunque morfológica. Una manera un poco más directa de la función es hacer una técnica que se llama electrofisiología. La hacemos en el laboratorio. Y esto es preguntarle a las células cómo son tus parámetros eléctricos, como en la terminal de casa, corriente o voltaje, y lo haces con una técnica que se llama electrofisiología. Entonces tú puedes hacer registros de corriente o voltaje en las células y eso es el monitoreo de la función celular. Es un poco más directo, pero también necesitas tener o cultivos celulares o rebanadas de tejido cerebral mantenido vivo unas horas. Otra forma menos invasiva, digamos, es utilizar resonancia magnética. Yeah. También en el instituto existen resonadores magnéticos para humanos, pero hay una unidad de investigación para especies pequeñas. Entonces tú puedes ver de manera indirecta, por ejemplo, sustancia blanca empleando resonancia magnética y de esta forma pues el animal puede estar metido en esta unidad y puede ser monitoreado. Un ratito. Un ratito. Es molesto, pero se termina. Los animales normalmente se anestesian durante la adquisición de las imágenes porque por lo menos nosotros no tenemos un protocolo de adaptación de los animales al no movimiento, ¿no? Las personas que se someten a una resonancia magnética típicamente se nos indica no te muevas o intenta estar lo más quieto posible. Hay alguna compensación de algunos movimientos como cuando estás respirando.
pero con las ratas o los ratones no está tan fácil de lograr un protocolo así. Así que están anestesiadas y están también para permitir que estén cómodas, digamos. Son campos magnéticos muy Son campos potentes. magnéticos intensos, sí. Bueno, pues ¿te gusta lo que haces? Yo disfruto mucho lo que hago. Yo creo que uno debe dedicarse a lo que más le gusta. Si se tiene la oportunidad de ello, hay que aprovecharlo. Sí, estar satisfecho, ser feliz para producir mielina, porque si no... Sí, también, sí, seguro. Muy bien. Y por último, ¿cuál es una meta específica que tengas del corto plazo en tu actividad como investigador, en lo que buscas? Sí, parte de los objetivos como científico en esta área particularmente es lograr entender esta comunicación y lograr modularla de manera extrínseca para ver si se puede mejorar en caso de alguna alteración, algún daño, las condiciones o los comportamientos de los organismos. Eso es desde el punto de vista científico, digamos. Y por supuesto, de manera personal, profesional, pues colocarme cada vez en una posición que me permita tener los recursos necesarios para desarrollar las líneas de investigación que a mí me gustan. Lo tendrás seguramente. Ojalá y estuvieran algunos muchachos, muchachas de secundaria y prepa y dijeran, bueno, no es aburrida la ciencia. No es para nada aburrida y de hecho, qué bueno que lo comentas. Nuestras puertas de laboratorio están siempre abiertas para recibir a personas de distintos niveles o grados académicos y demás. Se puede siempre hacer visitas guiadas o se puede visitar contactándonos a algunos de nosotros y nosotros siempre les platicamos de manera abierta a los que estén interesados. Porque a todos los demás nos hace falta sus hallazgos, nos hace falta su actividad. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un gusto tenerte gracias, aquí y te volveremos a invitar para constatar tus avances en este campo. De antemano, súper agradecido, al contrario, yo vengo las veces que me inviten. Gracias y gracias al equipo que nos hace posibles y a todos ustedes por su amable atención. Hasta la próxima, misma hora, mismo lugar.